Hola fanáticos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de uno de los personajes emblemas de la historia del cine, King Kong. En este video vamos a recorrer la historia de sus películas, curiosidades y el episodio bizarro que ocurrió en Mar del Plata en la década del 70. Pero antes de seguir, dale like al video y suscríbete al canal. Ahora sí, comencemos. La historia de King Kong comenzó con la obsesión de Merian C. Cooper, un aviador y explorador cuya vida era más extrema que sus películas. En 1933, en medio de la Gran Depresión, Cooper se propuso llevar a la pantalla una lucha imposible entre un gorila gigante y reptiles prehistóricos. El éxito de la película no solo salvó a los estudios RKO de la bancarrota, sino que estableció las bases del cine de efectos especiales moderno. El verdadero artífice de la magia fue Willis O'Brien, quien perfeccionó el stop motion utilizando modelos articulados de apenas 45 centímetros cubiertos con piel de conejo. Un detalle técnico fascinante es que el movimiento constante del pelaje de Kong, que hoy parece un error, fue causado por la presión de los dedos de los animadores al mover el muñeco cuadro por cuadro. Sin embargo, esto le dio al monstruo una apariencia de ferocidad eléctrica que cautivó al público. El rodaje de la versión original estuvo plagado de anécdotas que hoy serían imposibles. Para las escenas donde Kong interactúa con la protagonista, se construyó una mano mecánica de 2 metros y un busto a escala real cubierto con piel de oso. La actriz Fay Gray pasaba horas suspendida en esa mano gritando con una potencia tal que su voz se convirtió en el estándar del cine de terror. Es importante destacar que la película sufrió la censura del código Hays. Originalmente, Kong era mucho más violento. Masticaba a los nativos de la isla y les arrancaba la ropa a sus víctimas. Una de las escenas más famosas de la historia del cine es la del Spider Pit, el foso de las arañas, la cual fue eliminada por el propio Cooper tras un preestreno en el que el público quedó traumatizado por la crudeza de los insectos gigantes devorando a los marineros. El rugido de Kong se creó mezclando sonidos de leones y de tigres, que eran reproducidos al revés y más lento. En esa época no existía diseño sonoro digital, así que hacían experimentos físicos con cintas y discos. Como otro dato interesante para agregarle a esta primera película, el Empire State no era tan visitado turísticamente. Kong ayudó muchísimo a convertirlo en un ícono mundial. A medida que el mito crecía, la franquicia se diversificó en lo que hoy conocemos como la filmografía completa de la bestia. Tras la secuela inmediata de Son of Kong en 1933, el personaje viajó a Japón en los años 60, donde la productora Toho lo enfrentó a Godzilla. En King Kong vs. Godzilla del 62 y King Kong Escape del 67, el realismo fue reemplazado por actores en trajes de goma, una estética que definió el género kaiju. Décadas más tarde, en el año 2005, Peter Jackson cumplió su sueño de la infancia con una remake de 3 horas que utilizó captura de movimiento. El actor Andy Serkis fue el encargado de darle alma a Kong, estudiando el comportamiento de gorilas reales en Ruanda, para que cada gesto comunicara una humanidad trágica. Esta evolución continuó en el Monsterverse, que incluye Kong, la Isla Calavera, Godzilla vs. Kong y la más reciente del 2024 de New Empire, donde Kong alcanza su mayor tamaño histórico para sobrevivir en la Tierra Hueca. Un punto de inflexión fundamental ocurrió en 1976 cuando el productor Dino De Laurentiis decidió hacer su propia versión, ganando un Oscar por efectos visuales. En esta producción se contrató a Carlo Rambaldi, el genio que luego crearía ET, para construir un animatrónico de 12 metros de altura que costó casi $2 millones. Este robot era una proeza de la ingeniería hidráulica, con kilómetros de cables y una estructura de duraluminio. Pero en el set resultó ser un fracaso logístico. Era demasiado lento y propenso a fallar. Por esta razón, la mayoría de las escenas fueron filmadas por el maquillador Rick Baker, usando un traje de simio de alta fidelidad. Ese mismo robot y los trajes originales de la película fueron los que, por un giro del destino empresarial, terminaron viajando hacia el sur para protagonizar uno de los episodios más bizarros de la cultura popular argentina. Pero antes de meternos en este fascinante capítulo de la historia de Kong, hagamos un repaso por algunos datos que continúan reforzando a este personaje y a la saga como a una de las más importantes de la historia del cine. Como ya te conté, el inolvidable rugido de Kong en la película de 1933 se creó mezclando rugidos de leones y de tigres, que luego fueron reproducidos al revés y a menor velocidad. Pero lo que no te conté es que la actriz Fay Gray grabó todos los gritos de su personaje en una sola sesión, un
esfuerzo tan intenso que casi la hace terminar sin voz. En King Kong vs. Godzilla de 1962 nació uno de los mitos más persistentes de la saga. Durante décadas se aseguró que en la versión japonesa ganaba Godzilla y en la estadounidense triunfaba Kong. Sin embargo, esto es falso. Ambas versiones presentan un desenlace ambiguo que, en definitiva, favorece a Kong. La versión de 1976 modernizó la historia adaptándola a su época. En lugar del Empire State, el enfrentamiento final ocurre sobre las Torres Gemelas del World Trade Center, y la expedición ya no es organizada por un cineasta, sino por la petrolera Petrox, en plena crisis energética de los años 70. En Kong Lives de 1986, conocida en algunos países como King Kong 2, funciona como una secuela directa de la película de 1976. Dirigida nuevamente por John Guillermin y protagonizada por Linda Hamilton. Este film comienza con una premisa insólita. Kong sobrevive a la caída de las Torres Gemelas gracias a un corazón artificial. La historia también presenta a Lady Kong, el interés romántico del gigantesco simio. Fue la última película de la franquicia, realizada principalmente con trajes y efectos prácticos antes de la llegada de la era del CGI. Fracasó en la taquilla estadounidense y encontró una buena recepción a nivel internacional, llegando a ser muy popular en la Unión Soviética. Como ya mencionamos, en la versión del 2005, Peter Jackson llevó al personaje a una nueva escala. La producción contó con un presupuesto cercano a los 207 millones de dólares, convirtiéndose en una de las películas más caras de su tiempo. Andy Serkis, además de interpretar a Kong, le dio vida a Lumpy, el cocinero del barco. El resultado fue un éxito tanto comercial como técnico, coronado con 3 premios Oscar: mejores efectos visuales, mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido. Al finalizar este video te voy a dejar la escena recreada por Jackson. En un claro homenaje, Jackson reconstruyó esta mítica escena basándose en fotografías de rodaje recuperadas, bocetos, storyboards originales, el guión de la secuencia y testimonios de personas que conocían cómo había sido filmada. La recreación dura algunos minutos y fue hecha con técnicas que imitan el estilo de 1933, animación cuadro a cuadro, miniaturas y fotografías en blanco y negro, para que pareciera una secuencia auténtica de la época. Finalmente, la versión de Kong del 2017 reinventó al personaje para una nueva generación. El rodaje se desarrolló entre Vietnam, Hawái y Australia, y presentó a un Kong de unos 85 pies, casi 25 metros, de altura. Esta vez era mucho más imponente que en versiones anteriores. Como curiosidad, durante una premiere en Vietnam, una gigantesca estatua promocional de Kong se incendió accidentalmente. Afortunadamente, el incendio no dejó heridos. Ahora sí, volvamos en el tiempo, así te cuento la peculiar aventura de King Kong en Argentina. En 1978, una empresa local compró el material de la película y trasladó al gigante en barco hasta el puerto de Buenos Aires. El desembarco fue un evento mediático. Ver al mono de 12 metros siendo transportado por camiones a través de la ciudad era surrealista. Tras una temporada exitosa en la sociedad rural de Palermo, los empresarios decidieron llevar la atracción a Mar del Plata para la temporada de verano de 1979. Instalaron una carpa gigante en la intersección de Avenida Luro y España. El espectáculo prometía ser la gran sensación del verano, pero la realidad fue muy distinta. La competencia con el teatro de revista y el clima costero sellaron su suerte. El salitre del mar comenzó a corroer los delicados circuitos hidráulicos de Rambaldi, y el látex que simulaba la piel empezó a pudrirse bajo el sol y la humedad, convirtiendo a la octava maravilla en un espectáculo decadente que apenas movía un brazo mientras emitía rugidos distorsionados por parlantes. El final de la aventura argentina de King Kong es digno de una tragedia urbana. Tras la quiebra de la empresa organizadora, el muñeco fue embargado judicialmente y quedó abandonado a la intemperie durante años. Y la goma espuma desintegrada terminaron siendo trasladados a un predio en las cercanías de la unidad penal 15 de Batán. Aquí es donde nace la leyenda más oscura. Se dice que los internos de la cárcel utilizaban pedazos del esqueleto metálico del mono, fabricado con materias de alta resistencia traídos desde Hollywood, para forjar armas blancas o facas. Así, lo que alguna vez fue el pináculo de la tecnología cinematográfica, terminó sus días disperso entre los nidos de los pájaros que usaban su pelo artificial y la chatarra de un basural bonaerense. La huella de King Kong en la historia argentina queda como un recordatorio de que a veces la realidad supera la ficción más fantástica. ¿Y vos conocías esta historia? Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal. Hasta la próxima, fanáticos.